Bueno, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Bueno, tenían una especie de tarea para hoy. ¿Leyeron el capítulo 14 del Bhagavad Gita? ¿Por qué no? No, lo dijo en la clase. Sí, Sí. Tiempo. Tiempo, bueno. Sí. Se leen 5 minutos. ¿Cómo? Se leen 5 minutos. Yo lo leí como que también volvía a decir de las tres cualidades de las gunas. Sí, las 3 cualidades gunas. O sea, es como que sácale un poquito de tiempo porque ahora con los celulares ya no es como que no le está la excusa de que no lo pueden conseguir. Porque en el celular se puede leer el PDF que envié. Sí. O sea que no es tiempo porque en un trayecto de colectivo es 5 minutos. Hice la cuenta más o menos de cuánto tiempo se lee y 5 minutos se demora leyéndose. Entonces es falta de sacar el espacio para lo que están haciendo, que es como un profesorado y es como algo básico. De pronto la lectura, digamos, del Bhagavad Gita, por lo menos empezar a entrar en ese libro es muy importante. No es una obligación porque digamos que las cosas así que uno más lo tocan en la vida, los amores, no son obligados, sino que son como que uno pone la semillita ahí. Por eso les digo el capítulo 14, y para que vean que es sencillo, que es ameno, que no es difícil y que es un libro bastante, que dice mucho. O sea, como que a veces uno piensa que por ser un libro devocional va, digamos, tener como cosas muy voladas, pero si ya tienen las bases para leer, por ejemplo, esto en el entorno del Samkhya, saben que está hablando de cosas muy puntuales, de las gunas, de cómo interactúan, digamos, con esto del Purusha, cómo es la liberación en cada caso, ¿no? Entonces, el Bhagavad Gita es esto. Tal vez el primer capítulo es un poco más difícil, porque es el contexto histórico donde aparecen todos los personajes, donde se nombra, digamos, el contexto del Mahabharata. O sea, se puede decir que es como el empalme entre el poema Mahabharata y Entonces, el primer capítulo, entiendo que, por eso, digamos, nunca les digo, empiecen a leerlo, porque mucha gente se queda en el primer capítulo. Pero, digamos, si pasan ya al segundo, ya es la voz de Krishna hablando, y va a ser mucho más sencillo. Entonces, no es una disculpa para ustedes mismos válida que no tuvieron tiempo, porque ya no es posible no tener tiempo teniendo el celular y pudiendo, digamos, leerlo en un colectivo, en el ascensor. Yo creo que en cualquier, digamos, momento van sumando, en el baño, digamos, si suman el tiempo del baño, 5 minutos hay, digamos, ¿no? Como que es parte, digamos, de que ustedes saquen tiempo, como cuando sacan tiempo para hacer las prácticas de cada semana de lo que vieron en Hatha. O sea, es como parte de la formación, si no alcanza 3 horas para la formación como tal. Entonces, bueno, es parte de que ustedes tomen conciencia de que están el Dharma de lo que van a hacer, que son profesores de Hatha Yoga, ¿no? Bueno, entonces vamos a utilizar ese capítulo 14 a medida que vamos viendo la clase. Entonces va a ser mucho más rica para los que lo leyeron. Pero es así, porque digamos que era como alguna especie de algo que les pedí que hicieran, que leyeran ese capítulo 14. Vamos a empezar a ver y a terminar, vamos a hacer un empalme hoy entre Samkhya y Yoga. En el capítulo que envié, vieron que no es obligatoria esa lectura, es como para el que quiera profundizar, es más complejo, digamos, es como quien tiene ánimo de pronto pero en ese capítulo, en el primer párrafo dice que el Samkhya y el Yoga son como escuelas muy hermanas. Realmente por mucho tiempo se hablaba de Samkhya Yoga, o sea, se hablaba casi que como un conjunto. Se puede decir que el yoga tiene casi que el mismo cuerpo teórico, solo que el yoga es más práctico. El yoga, digamos, tiene una vía de liberación, de llegar al moksha, que tiene que ver con técnicas, con cosas para hacer, como lo que ustedes están estudiando un poco desde el Hatha, por ejemplo. Pero el Samkhya tiene otro camino que sería más intelectual, será la comprensión de cómo está armado el mundo. Eso lo vamos a ver. Pero entonces ellos hablan de que hay 5 dificultades. 5 dificultades para llegar a esta liberación, ¿no? A este moksha. Y en palabras, Kapila le da un nombre a esas dificultades, pero vamos a utilizar el término que utiliza ya Patanjali para ir empalmando con el yoga. Él habla de 5 klesha. Klesha o dificultades, serían dificultades o obstáculos también. Entonces estas 5 dificultades o obstáculos van haciendo que nuestro entorno, digamos, mental sea cada vez más pesado,
como por así decirlo, más cercano a lo tamásico y nos van, digamos, obstruyendo nuestra capa vibratorial, que ahora vamos a ver qué es esto del cuerpo, el cuerpo sutil que tenemos, que es donde se quedan guardados, según el Samkhya, todo, digamos, la memoria de lo que vamos haciendo día a día. Tenemos un cuerpo físico, que es el cuerpo, digamos, que podríamos llamar burdo, en el sentido de que está compuesto de los elementos burdos, ¿no? El cuerpo material, y hay un cuerpo más sutil, que tiene que ver con otra capa material del mismo cuerpo. O sea, sigue siendo material, no es espiritual, no tiene que ver con el purusha, sino que es algo más sutil dentro del mismo cuerpo, y ahí se va grabando la memoria de lo que vamos haciendo. Eso es la teoría del Samkhya, y por eso, digamos, estas 5 obstrucciones o 5 dificultades o 5 cosas negativas, impedimentos, nos van guardando memoria en ese cuerpo sutil, que ahora lo vamos a ver qué es. Por ahora empecemos con las 5 dificultades. Entonces, la primera dificultad que presentan casi todos los cuerpos de darsanas, todas las filosofías, por lo general, ponen por principio la ignorancia, ¿no? Entonces acá también, bajo el nombre de avidya, ya lo habíamos visto. ¿Qué es la ignorancia? La ignorancia es básicamente pensar que mi experiencia es la experiencia del purusha. O sea, es básicamente no tener la suficiente conciencia para discernir, no tener como un buddhi suficientemente desarrollado, un discernimiento que me permita discernir en qué categorías está pasando lo que estoy viviendo. Entonces yo creo que todo lo que estoy viviendo es, ya sea por mi ego, ya sea que mi purusha, digamos, está actuando realmente, ¿qué es lo que está actuando realmente en la materia para la filosofía del Samkhya? Las gunas. Lo que está actuando realmente acá en este plano es la interacción de gunas. En el capítulo 14 lo dice Krishna, básicamente, quien se da cuenta que actúan las gunas, esa persona llega a mí, dice. Quien se da cuenta que yo, el manifestado, no interactúa en la naturaleza, esa persona llega a mí, dice en el capítulo 14, para los que lo leyeron. Entonces, avidya básicamente es tener, para el Samkhya, que el Samkhya es digamos que disecciona tanto la realidad, avidya sería muy parecido a tener como todo mezclado, a no tener la capacidad de poder tener como esa claridad de qué cosa es cada elemento. Porque avidya básicamente es eso, ¿no? Avidya es, para el Samkhya, que es una teoría de tanta discriminación, es tener todo indiscriminado, tener todo mezclado. Y a eso le dan un nombre. Avidya se controla con algo que es viveka. Este viveka significa conocimiento discriminador, básicamente. Entonces el camino básicamente de moksha, el camino para llegar a la liberación, según el Samkhya, es desde acá, desde Vivek, desde el conocimiento discriminador. Como el Samkhya no es práctico como el yoga, donde hay una serie de ejercicios, el camino que ellos proponen para la liberación es intelectual. Cuando uno empieza a poder tener precisión mental sobre cómo llegar a la discriminación del mundo, cuando uno empieza a poder, digamos, utilizar el discernimiento para saber qué es purusha y qué es naturaleza, y se da cuenta que naturaleza es la que está actuando en este plano de la realidad, entonces ahí tiene uno un conocimiento discriminador, tiene viveka. Y ese es el camino de moksha para llegar a moksha desde el Samkhya. Las otras dificultades se pueden entender básicamente como una ampliación de la ignorancia. La ignorancia es como la gran dificultad básica para un camino tan intelectual, tan del jnana como es el Samkhya. Estas otras dificultades se pueden decir que son como explicaciones, pero más puntualizadas. La segunda es asmita, que significa básicamente como pongamos acá como identificación.
es cuando, básicamente, cuando mi ego se identifica con el motor de la realidad. Yo identifico mi yo como el yo que está moviendo el mundo, que es como una fantasía, como ¿no se acuerdan cuando leímos en el Bhagavad Gita? Cuando el ego está alucinado, dice precisamente, cuando el ego está alucinado, entonces dice yo soy el actor. Básicamente Asmita tiene Asmi, solamente Asmi, digamos, significaría como en sánscrito como el yo soy Asmi. Entonces Asmita sería como ese yo soy que se come todo, o sea, como sería otras traducciones que es más fácil tal vez traducirlo desde ahí, sería como egoísmo. El ego, claro. Egoísmo, como la enfermedad donde el yo, digamos, se come la realidad, que es una forma de ignorancia. Es una forma de ignorancia cuando no percibo que el mundo está compuesto por todo lo demás, digamos. Acuérdense que el Purusha es un ente espiritual, pero que son infinitos Purushas. Tal vez esto no quedó tan claro y por eso quiero como remarcarlo. Para el Samkhya son infinitos Purushas y pues que cada uno de nosotros somos como también un Purusha. Que se sume o no se sume, eso es otra cosa, digamos. Por ahora tienen que pensarlo que para el Samkhya tenemos individualidad en el Purusha también. Y Prakriti es un elemento material que existe. Esas son diferencias básicas del Samkhya con el Vedanta. Porque en el Vedanta solamente tal vez haya una sola cosa, que es este Brahma, Atman, que es una sola cosa. Para el Samkhya existe la diversidad de cada Purusha, aunque sea lo mismo, esencial. O sea, es lo mismo en el sentido de que todos tenemos un Purusha que es pura conciencia, pero, digamos, es independiente. Entonces lo que busca el Samkhya como liberación es que ese Purusha vuelva a ser independiente por completo. Incluso el término para la liberación que se utiliza en Samkhya, lo voy a poner acá, el moksha, mejor dicho, el moksha del Samkhya se llama Kaivalya. ¿Qué Kaivalya significa básicamente independiente? Cuando algo es independiente, cuando el Purusha es independiente, cuando el Purusha es como consistente en sí mismo, cuando no tiene como ataduras, ninguna atadura, la materia no lo está atando, esto hace que el Purusha esté liberado, o sea, esté en estado de Kaivalya, esté en estado de ser independiente puro. ¿Se entiende un poco esta concepción? Que es muy interesante porque le pone mucho énfasis al individuo. Ustedes tienen que ver que en el yoga eso también se respeta mucho, ¿sí? Yo me quedé pensando en Viveka. Sí. Porque ahí está hablando del Jnana Yoga, ¿no? Sí, como que el camino del Samkhya es mucho desde el conocimiento. Claro, pero ¿contempla el Bhakti Yoga o al revés? ¿El Bhagavad Gita contempla el Jnana Yoga? Porque en el capítulo 14 termina como diciendo eso. Sí. Es que nunca piensen que las personas son tan separadas. O sea, obviamente no es excluyente. Son caminos. Hay personas que tienen como un camino más intelectual, pero no quita que la persona después de darse cuenta cómo es el universo no tenga, digamos, bhakti, devoción al universo mismo. El texto del Bhagavad Gita es muy interesante porque mezcla los tres caminos. O sea, en el texto está hablando un Krishna que es como un doctor a veces. Es un doctor a veces como científico y explica la mente está conformada por y al final termina diciendo, y ese es el camino de la liberación, entender todo esto. Sin embargo, el que se entrega a mí con devoción también se libera. O sea, es como que el Bhagavad Gita habla de karma yoga, de la acción, porque le está diciendo a Arjuna que tiene que actuar. O sea, le dice que el camino es actuar, pero también le dice que el camino es discriminar. En el capítulo 14, para los que lo leyeron, dice, el que puede discriminar la realidad, el que puede enumerarla, también se libera. O sea, es el que sería como el camino del Samkhya. Y también el Bhagavad Gita dice, y el que tiene devoción a mí también se libera. O sea... Claro, o sea que uno puede elegir el camino que sea como más innato de esos tantos Purusha y
de hacerlo. Uno no, básicamente uno no es que elija, sino que uno tiene como ya preconfigurado como su camino. Y eso tendría, la preconfiguración tendría que ver también con las gunas de... Claro. Sí. Eso tiene que ver, ya lo leímos, que en la división de los gunas aparecen, digamos, las castas, decían en un verso que leímos. Lean esto de las castas como las configuraciones humanas. O sea, son básicamente lo que cada... ¿Ah? Los estratos sociales. Bueno, eso también, pero me estoy refiriendo más que de eso, me estoy refiriendo a que hay personas más pasionales, un poco, o sea, personas que son como más sentimentales, más devocionales, que les sale más fácil la devoción que el conocimiento. Hay personas que les sale más la acción, o sea, también tienen que verlo por ahí. Que no son como, por eso son puntos de vista, no son cosas excluyentes. Son caminos que llevan todos al mismo lugar. Pero para el Samkhya, el camino que ellos de lo cual hablaban es desde el jnana, desde el conocimiento, desde discriminar, desde conocer bien cómo está conformada la realidad, porque de esa manera no se implican. Básicamente se conoce bastante, es para no implicarse, para, digamos, sabiendo bien cómo está armadito todo, yo sé cómo funciona, digamos, el mecanismo, y por lo tanto ellos pensaban, me quedo como fuera, sabiendo que soy un observador, por mera razón, ¿no? Bueno, vamos igual a retomar esto, pero es una palabrita nomás que significa, el moksha sería kaivalya, que es como la independencia. Ellos veían como un valor muy grande la independencia, y eso está transmitido al yoga. El yoga es un camino bastante donde el individuo se esfuerza, es un camino, digamos, un poco solitario. O sea, después de cierto momento donde la gente practica en grupo y tal vez más los niños, ya después de cierto momento la persona tiene que aspirar a ser su propio gurú. O sea, ese es el camino es ese. Llega un momento en que cuando la persona se siente preparada, es como su propio guía. Mientras tanto tiene un gurú, un guía, que es como, por así decirlo, la personificación de ese buddhi, ¿no? La personificación de esa conciencia discriminadora que le ayuda a la persona. Pero cuando llega un momento en que ya el maestro como que lo suelta al estudiante, entonces ya es el momento en que la persona tiene que saber manejarse por sí mismo. Y entonces está como llegando este camino del kaivalya un poco, de la independencia. Lo está como personificando en la vida. Acuérdense que Swami, la palabra Swami, que es como un rango, digamos, ¿lo han escuchado? Sí. Bueno, significa el que se maneja por sí mismo. Un Swami o sea, eso significa que ya no tiene como un gurú como tal que lo esté como guiando. Aunque por respeto siempre se tiene como devoción al maestro, aunque ya sea la persona grande. Hay respeto por el maestro. Pero ya una persona que tiene ese rango venía de ahí, que ya se maneja por sí mismo. O una persona que ya está solo practicando sus ejercicios o lo que sea. Ya como que se nota que tiene la conciencia para hacerlo. Mientras tanto no está, digamos, bajo una guía. De eso sería. Bueno, entonces... Lo que pasa es que la occidentalización de la toma que nosotros hacemos, los occidentales, de toda esta enseñanza de Oriente, la transformamos completamente, porque nosotros no trabajamos el desapego. Uno ve que la gente, para hacer yoga y demás, se junta, se reúne. Es difícil encontrar un occidental que uno lo observe como desapegado. Sí, pero no es por el yoga, es por las personas. Por eso digo que el yoga es como difícil de tomarlo exactamente como fue generado. Sí, pero digamos, ahí está, por eso está esa instancia de clases, para que ustedes se den cuenta de eso y ustedes lo transformen. O sea, no esperar que se transforme de otra persona, sino que ustedes lo transformen ustedes. Bueno, el tercer, digamos, dificultad, la voy a poner junto con la cuarta porque son como una pareja y así avanzamos. ¿Qué esto significa raja? Lo pueden ustedes como identificar con ¿qué? Con rajásico. Entonces esto es como movimiento, pero digámoslo más bien como el deseo. Viste que lo rajásico tiene como una cosa de... que es el motor de la acción, es básicamente el gusto. Lo rajásico tiene mucho de pasional, o sea, voy hacia algo porque lo deseo. Eso es el espíritu de acción, de que me motiva la acción, es ese. Entonces pongámoslo como... ¿cómo lo ponemos? Como
interés o deseo o Motivación. ¿ah? Puesta en marcha. Sí, pongámoslo como un apego. O un apego, o acá abajo también como gusto, por así decirlo, para identificar, para que lo tengan más cercano al me gusta, no me gusta. Gusto. Y esto sería lo contrario, sería el no me gusta. O sea, sería el rechazo. Dvesa es lo contrario a este movimiento rajásico del deseo para ir hacia algún lado, que sería la aversión. Este es más fácil. Pongámosle no me gusta para que les quede más cercano. Que básicamente este me gusta, no me gusta, que maneja tanto nuestra psicología, es profundamente, digamos, está muy imbrincado en nuestra conciencia este juego de los pares de opuestos, lo llaman ellos. En este par de opuestos fundamental, que es el del deseo o no deseo, se construye gran parte de nuestro apego a la materia como algo que está más allá del espíritu. O sea, la materia funciona un poco, la naturaleza básica funciona como esta cosa de placer y displacer, digamos, ¿no? Entonces ellos lo vieron de esta manera, que nosotros por naturaleza tenemos un juego de división entre este me gusta, no me gusta, pero luego cuando yo no soy capaz de ser consciente de eso, lo vivo como algo que me domina, digamos, cuando no tengo buddhi, cuando no tengo discernimiento, entonces yo simplemente estoy como un títere manejado por esos impulsos del me gusta, no me gusta, entonces me muevo para un lado o para el otro. Quienes leyeron el capítulo 14 vieron un ejemplo de esto, ¿no? Sí. ¿Qué decía ahí sobre este me gusta, no me gusta, si recuerdas un poquito? Creo que decía, no sé si es eso puntualmente, pero en un momento hablaba como, bueno, si haces tal cosa y tal cosa, o sea, por la armonía y no sé si iba por ahí. O sea, si uno se dedicaba, por ejemplo, si como exploraba más la armonía y la acción, dejaba atrás como la inercia. Entonces, si uno era por ahí. No, pero había un fragmento que decía que no va a desear ni el oro ni lo va, digamos, a rechazar. No va a tener amigos, no va a tener ni mucha cercanía con un amigo ni mucho rechazo a un enemigo. Sí. No, o sea, básicamente, sí. ¿Se acuerdan de esto? Sí, como que uno, o sea, era accionar sin esperar el resultado. Eso por un lado, claro, pero básicamente el motor de ese apego está en estas dos cosas. Pero es tan negativo rechazar, digamos, como atraer. Básicamente, ¿cuál sería el estadio superior? Es observar. Claro, observar. Es como cuando nos parecemos más al Purusha, se nota que está creciendo lo sáttvico, dice. No interviene la emoción ahí. Claro, la emoción será lo rajásico. Por eso, no hay me gusta o no me gusta. Claro, no hay como este juego que ellos lo llaman básicamente de esta manera siempre, como ellos tienen ese nombre como que los contrarios, los pares de opuestos. Todos estamos manejando la mente siempre desde o una cosa o la otra. Esto es dicotómico, digamos. Ya lo encontraste, sí. ¿Cómo dice? El que como neutral espectador no se conmueve por las cualidades y extraño a ellas imperturbable, dice, las cualidades revolucionan entre sí. Quien ecuánime en el placer y en el dolor y dueño de sí mismo, mira indiferente la arcilla, la piedra y el oro, quien igualmente firme en el vituperio y en la alabanza no distingue entre lo amado y lo aborrecido. Claro, no distingue entre lo amado y lo aborrecido. O sea, está como una instancia donde sabe que su naturaleza obviamente siente un apego, pero no se identifica con eso, ni con el rechazo. Entonces estos serían estas dos dificultades de raja y dvesa, como el me gusta y no me gusta, que hay que trascender esas dificultades, digamos, como algo naturalizado que lo tenemos. Sería como no sentir nada por nada, ni gusto ni deseo. No. Básicamente nuestra naturaleza corporal, nuestro ser físico, tiene naturalmente sentimientos. O sea, tenemos armado un montón de mecanismos también sutiles, psicológicos, que no nos podemos abstraer a ellos.
lo que intenta es no identificarnos con esas, o sea, con el sentimiento, por ejemplo. O sea, sentimos amor en un momento, luego como sentimos dolor, luego, o sea, estamos pasando experiencias que nos llenan de... No somos un robot, ¿no? No se trata de esto. Pero se trata de saber que son estados pasajeros y los observamos. No estoy... No, o sea, nos afecta mientras está pasando y lo sentimos. Obviamente que cuando empezamos a vivir así, empezamos a ver con más calma todo. Sabemos que toda tormenta va a pasar y sabemos, o sea, leímos esto en el Bhagavad Gita también, que hay momentos que se mantiene ecuánime en en la abundancia y en la decadencia. O sea, naturalmente en la vejez vamos a tener un momento de más tristeza corporal, por así decirlo, porque vamos a estar más doloridos, porque vamos a tener menos energía, o naturalmente en la juventud tenemos más energía, o a veces en el día mismo tenemos momentos de más energía y en momentos de depresión, digamos, física y psicológica. Esto lo pasamos con la naturaleza, pero no nos identificamos, no somos eso. La dificultad, siempre acuérdense que es avidya y asmita. O sea, eso es como una lista de una sola cosa. Todo es ignorancia, básicamente. No es que uno no tenga este mecanismo, sino que se identifique con ese mecanismo y eso genera ignorancia. Véanlo así. Y en últimas, cuando uno, digamos, se identifica mucho con este cuerpo, cuando se identifica mucho con las gunas, cuando se identifica con este mecanismo de gusto y no me gusto, uno tiene tanto cercanía a eso, que lo que tiene en últimas es apego a la vida. Apego a la vida porque no hay más sino la vida como del cuerpo. No hay más sino eso, para la persona que tiene mucha ignorancia desde el Samkhya. Y eso precisamente es la quinta dificultad, apego a la vida. Ahinivesha o apego a la vida. ¿Qué es? Es el resultado. ¿Es el resultado de la ignorancia o es el resultado de lo que hemos visto, de la identificación? Es el resultado de vivir siempre como un me gusta, no me gusta. Esto genera que nosotros solamente encontramos en la naturaleza de los gunas la realidad, porque es lo que como que a medida que uno tiene más desequilibrio, por ejemplo en este me gusta, no me gusta, los apetitos corporales son como un incendio que no se apaga, sino que se incrementa. Entre más vivamos desde el cuerpo y desde los apetitos, desde digamos este dueto que nos lleva digamos a tener cada vez que más sensaciones de me gusta y a repulsar más lo que no me gusta, entonces empiezo a tener como más dificultad para considerarme otra cosa que no sea eso, porque ocupa más espacio, más akasha de mi mente, de mi ser. Entonces empieza a tener más solo realidad de eso. Digamos que el espacio de yoga es un espacio donde adquiere realidad lo otro, pero en nuestra vida cotidiana lo que manda es esta ignorancia, por así decirlo. La idea es ir sacando espacio, tiempo de la ignorancia a lo otro, al conocimiento, al discernimiento. Pero si esto ocupa la mayor parte del tiempo, se desemboca en un profundo apego a la vida, que es como la naturaleza, igual es algo natural también, la naturaleza quiere siempre perpetuarse en naturaleza. Lo importante es saber que con conciencia lo dejo pasar también porque es parte del apego a la vida de la misma vida, pero no es mi apego a la vida como ser, como conciencia. ¿Se entiende esta diferencia? Es muy interesante porque todos son como están unidos, básicamente, y todos tienen que ver con ignorancia, pero son como formas en que se manifiesta hasta que al final solamente creemos en la vida material y por lo tanto estamos completamente apegados a los placeres de esa vida material o al rechazo de los dolores, porque solamente existe eso, entonces no hay más, digamos. Bueno, ahora lo que sigue es la vida según estas dificultades. Si vivimos con esas dificultades o si las trascendemos, eso genera un peso, genera una vibración, por así decirlo, o genera una sustancia, porque ellos eran muy físicos, o sea, muy materiales en cuanto a que todo es prakriti, básicamente, salvo el purusha, todo es prakriti, entonces todo tiene como un eje material. Entonces, cuando vivimos con estas dificultades, o incluso trascendiendo esas dificultades, tenemos
como agentes físicos que se nos van pegando en nuestra materia sutil, que ahorita vamos a ver qué es. Pero hay una materia física, que es nuestro cuerpo físico, y hay una materia sutil, que es donde ellos guardábamos como todos los fragmentos. Ellos veían como algo que se pega a esta materia sutil y que nos hace más pesado vibratorialmente. Eso tiene que ver con la teoría luego de cómo nos liberamos. Entonces vamos a ver qué es el cuerpo sutil primero para poder avanzar. Esto lo dejo separado acá. Y vamos acá un momentito a qué es el cuerpo sutil, donde digamos todas estas acciones cuando las hacemos desde la ignorancia van pesando en nosotros. Entonces, el cuerpo sutil para ellos estaba conformado, ¿se acuerdan que hay elementos que solamente los tiene básicamente el ser humano? Buddhi, Ahamkara y Manas. ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué significa cada uno? Me ayudan a recordar. Buddhi sería el intelecto o el discernimiento. Eso, muy bien. Aquí lo pongo por acá. O vidya también puede ser discernimiento, ¿no? Pitya. Sin A, vidya. Sin la A, puede ser Vidya. Conocimiento. Ah, conocimiento, sí, sí, sí. No, pero tiene que ver con otra cosa eso. Okay. O sea, esto es ignorancia y puede ser que sea conocimiento, pero no en el sentido del elemento interior de uno. O sea, aquí estamos hablando de un órgano, de algo que ellos veían como el hígado, para que se lo imaginen. O sea, es un órgano que estaba ahí funcionando. Ahamkara, ¿se acuerdan más o menos? Bueno, sí, es como este elemento del yo, algo así, que da sentido a la experiencia, ¿no? Sentido del yo. Y Manas, mente, eso, así solamente para recordar. Como ese aparato que está como recibiendo la información y... Bueno, estas tres cosas, ellos decían que era el órgano interno. O sea, lo agrupaban como una unidad, que es lo que le da como un poco, es como el aparato psíquico de la persona, se puede decir, pero es órgano. O sea, acuérdense siempre que ellos piensen en un aparato, en una cosa material. Ellos lo llamaban esas tres cosas el órgano interno. Y este órgano interno tenía una palabra que es ese es Antakarana. Es el órgano interno, ¿no? Pero lo veían como algo físico. Claro, todo esto es prakriti y todo es físico. ¿Y que estaba dónde? Ya, ahora vamos a hablar de eso. Antakarana o el órgano interno. ¿Esto dónde está? Muy buena la pregunta. Es interesante que se puedan imaginar. Ellos imaginaban un poco estos órganos como algo maleable, o sea, sutil, una materia sutil, pero maleable. O sea, maleable, ¿qué significa? Que puede adquirir muchas formas. Imagínenselo un poquito como plastilina. Ellos hablaban incluso de cobre. La palabra que utilizaban era cobre, que es como que el cobre puede ser derretido, puesto en diferentes formas. Entonces, más moderno, pensemos en plastilina. Ellos pensaban que hay algo así como un aparato, como un ser, una esencia sutil dentro de nuestra cabeza, si estaba, digamos, en esta zona de conciencia, que tomaba la forma de los impulsos que le daban los sentidos. O sea, por ejemplo, los ojos míos en este momento están viendo ese salón y los están viendo ustedes. Entonces, algo dentro de ese aparato psíquico interno toma la forma, refleja y toma la forma de esto que está percibiendo con mis ojos. Y toma la forma también de lo que estoy percibiendo con los oídos y con los sentidos. O sea, mi mente se está haciendo un mundo interno de lo que está recibiendo los sentidos externamente. Es bastante complejo porque nosotros estamos acostumbrados a pensar la mente como
como una vocecita, o estamos acostumbrados a pensar tal vez en, si sabemos más de química o lo que sea bioquímica, en impulsos eléctricos e impulsos químicos. Pero ellos no lo veían de esa manera porque tampoco tenían como las herramientas tal vez para verlo así. Lo veían como una esencia sutil, una materia sutil que tomaba la forma de las diferentes cosas a medida que lo vamos percibiendo, solo que a una velocidad gigantesca. O sea, como que esa cosa está moviéndose rápidamente, tomando la forma de todo. O también lo podían ver, digamos, que era como un lago donde abajo se ve como el reflejo de todo lo que está percibiendo, pero abajo está realmente como sucediendo esas formas de lo que estamos percibiendo afuera. Debido a la velocidad tan alta de nuestro aparato psíquico para poder como tomar las relaciones de las materias exterior, debido a esa velocidad tan alta que tenían, decía que no podía reflejar correctamente la luz del Purusha. Como que la luz del Purusha, debido a esa velocidad, esa vibración tan alta, no nos permite conocer, digamos, esa luz de una manera profunda del Purusha. Por eso, Patanjali, ya desde el yoga, va a decir una frase que tienen que empezar a escucharla y la van a escuchar mucho, es Yoga Chittavriti Nirodha, que significa yoga es el aquietamiento de las vibraciones de la mente. Porque imagínense esa mente revolucionando a toda velocidad haciendo formas. Entonces, el yoga se va a centrar en eso, en aquietar ese aparato, esa cosa que se está moviendo a tanta velocidad que la vean físicamente ellos, como algo que se mueve muy rápido, poder aquietarla como que para que el lago, digamos, quede sin vibraciones de tanto movimiento que tiene internamente, y de esa manera pudiera reflejar esa luz del Purusha de una manera fiel. Pero se trataba de eso, de poder tener la mente lo más como estable posible para poder tener una percepción de lo que es sutil, muy sutil, como Purusha. Si no, digamos, no podíamos ni siquiera tener la conciencia de eso, porque estaba como... El yoga es el aquietamiento. Sí, o la traducción, digamos, yoga, aquietamiento de las vibraciones de la mente, que la van a escuchar mucho realmente como Yoga Chittavriti Nirodha, que eso es como una frase que la van a escuchar en el tiempo. O yoga es el aquietamiento de las vibraciones de la mente. Lo vamos a retomar obviamente cuando empecemos a ver Patanjali, que tiene que ver con todo esto. Bueno, entonces de este órgano interno que estaba, digamos, en esta, como les digo, en esta zona de la conciencia, salían al mismo tiempo unas presencias sutil por todo el cuerpo físico que lo cruzaba. Todo el cuerpo físico tenía como una presencia energética sutil que era la que le daba forma realmente a este cuerpo sutil, que es una forma que casaba con el cuerpo burdo, porque es como una presencia energética que nos recorre. ¿Se entiende esto? Una presencia energética que fluye por todo el cuerpo, saliendo de este órgano interno y recibiendo, digamos, todo lo que son los impulsos sutiles. Entonces esto, la antakarana o el órgano interno, que básicamente es esto, más esas energías que fluyen por todo el cuerpo, que tenían un nombre que tal vez lo vieron de pronto así levemente en Ayurveda, como los pranas. Entonces esto, más los pranas, que no me voy a detener ahora a nombrarlos ni nada de eso, sino que simplemente decir que existen, son 5 pranas y luego pueden ustedes con el tiempo investigar más. Porque tienen Los vimos como los sudoyas de Vata, pero es lo mismo básicamente. Ah, bueno. Es eso. Esto es lo que viaja por los nadis. Estoy muy equivocada. Claro, eso tiene, ya si nos vamos a detenidamente, ellos ya crearon ahí todo un sistema, digamos, de místico del cuerpo. Los nadis, los diferentes chakras, bueno, todo esto que está fluyendo por el cuerpo. Pero ahora no lo vamos a ver porque eso es otro, digamos, otro universo muy grande. Pero sí, digamos, a ver que del órgano interno fluyen estos como vientos. Ellos lo llaman como que a través de vientos que cruzan por todo el cuerpo. Por eso tiene el nombre de Vayus, que era en sánscrito el dios del viento. Entonces esto está fluyendo por todo el cuerpo y este órgano interno se conecta a través de estos pranas más los elementos sutiles de los sentidos.
Porque el cuerpo sutil también percibe, o sea, a través de sus pranas que se mueven y tiene como unos órganos sutiles de los sentidos, elementos sutiles de sentidos. Esto formaría ese cuerpo sutil. Es un cuerpo que no afecta a la muerte. O sea, la muerte para ellos destruía, o más que destruía, volvía a separar lo que era el cuerpo burdo. O sea, separaba lo que era la materia. Pero este ser, como espiritual, por así, aunque no llamémoslo espiritual, llamémoslo básicamente que es como un fantasma, piénsenlo de esta manera. Será como algo que corresponde a nuestro cuerpo, solamente que sin materia como corporal gruesa, sin materia densa. Entonces este órgano, este cuerpo sutil, todo eso se llama cuerpo sutil. El cuerpo sutil, que estaría conformado entonces por el órgano interno, los pranas y los sentidos como internos de las percepciones, eso formaría el cuerpo sutil. Y este cuerpo sutil es el que recibe toda la huella de cuando hacemos, digamos, cuando actuamos de una manera o de otra. Digamos, cuando actuamos bajo la ignorancia o bajo la sabiduría, eso va recibiendo como para ellos va recibiendo como una carga que es lo que configura básicamente nuestro futuro, en cuanto ellos lo hablaban como reencarnaciones o lo que sea. Porque este cuerpo sutil... ¿Que configuran el karma? Configuran, digamos, vibratoriamente dónde vamos a nacer. En el capítulo 14 también lo dice, si lo leyeron. Dice que aquellos que se manejan sádvicamente van a ir a las regiones superiores. ¿Recuerdan esto? Aquellos que se manejan rajásicamente van a ir a las regiones de actividad. Y aquellos que se manejan tamásicamente van a regiones, digamos, obscuras, creo que dice. No me acuerdo bien la palabra que utiliza. Pero tiene que ver, ellos en el Bhagavad Gita solamente lo nombra. Pero ya en Samkhya, digamos que llegaban a dónde quedaba, digamos, anclada esa información si uno vive sádvicamente o tamásicamente, generaba como un peso, una vibración que hacía que nuestro cuerpo sutil fuera de una manera o de otra. Pero también creían, como muchas otras religiones, en una cuestión de premio y castigo, porque si vos te comportás de una forma como es sádvica cuando está mal, sí. Básica, te vas para te reencarnas. Pero no piénsenlo como algo malo o bueno. Simplemente, ellos simplemente es como que una forma de vida genera vibración, genera como que tengamos el cuerpo sutil de una manera o de otra. Y ese cuerpo sutil, naturalmente por vibración, busca dónde estar como más cómodo, por así decirlo, donde vibratorialmente se siente más pleno, o se siente más natural, o se siente equilibrado en esa zona. ¿Se entiende esto? O sea, no es como premio-castigo. Ellos lo entendían más bien que configuramos nuestro cuerpo sutil dependiendo, digamos, de la vida que tengamos. Si vivimos de una manera muy tamásica, tenemos, digamos, mucho peso, una vibración más densa y eso nos lleva a lugares más pesados. Lo veían de esta manera, como algo físico, por así decirlo, no como algo moral o ético de bueno o malo, porque no hay bueno o malo. E incluso el yoga o el samkhya se trata de liberarse incluso de lo bueno, digamos, de lo sádvico, dicen. Claro, pero lo del apego a la acción, ¿no? Porque, o sea, si estoy esperando un resultado, es como que ya estoy apegada y ya no Claro. Sirve sádvico, llegar al sádvico de esa manera. Claro, sí. Básicamente el yoga entiende eso. ¿Cómo llegó a El yoga entiende esto, que cuando ya mis acciones se queman en sí mismas, cuando ya no genero ese peso de la memoria, el peso anémico, el peso ya no hay como algo sutil que se le adicione a mi cuerpo sutil, ya no hay nada. Cuando mi acción se quema en sí misma, cuando no estoy generando un deseo a futuro, cuando tengo la suficiente conciencia para vivir, digamos, de esta manera desapegada, entonces mis acciones no están creando un futuro. A eso se refieren ellos. O sea, solamente cuando actuamos desde la ignorancia, básicamente, algunas cosas pasan a este cuerpo sutil. Cuando actuamos, incluso cuando actuamos sádvicamente, estamos generando, digamos, un futuro feliz, pero es un futuro. Es muy interesante porque en el yoga y en todas las darsanas se trata de superar la naturaleza, o sea, salirse de prakriti, básicamente.
que es una diferencia con el Ayurveda, por ejemplo. ¿Por qué el Ayurveda no es una de las 6 darsanas? Les podría preguntar. Porque se encarga es medicina, se encarga del equilibrio, no sé si estoy diciendo algo equivocado, pero se encarga del equilibrio físico, material, para que la persona esté bien. En cambio, las filosofías se tratan de superar eso, esa materia, llegar más allá de la liberación. Esa es como la diferencia, digamos, básicamente. Todas las filosofías tienen un camino diferente. El del Samkhya era conocer todo esto para poder actuar, digamos, de una manera sin ignorancia. Ya el yoga va a entender esto y va a decir, bueno, a través de las sesis, el yoga es muy interesante, porque en el yoga a través de las sesis, que es el trabajo, digamos, de tapas, el trabajo con el cuerpo, el trabajo con los ejercicios, el trabajo con la concentración, todo ese tipo de trabajos que tiene el yoga de meditación, en la teoría, lo vamos a ver cuando veamos yoga más profundamente, se enciende un fuego interior. Patanjali dice, se enciende como un fuego interior que es tapas, el fuego interior de la sesis, y para él se queman todas esas, se consumen esas huellas que tenemos acumuladas en este cuerpo sutil. Esas huellas incluso tenían nombre, vamos a ver el nombre de las huellas. El yoga sirve para hacer eso, para quemar esas huellas que se generan en el cuerpo sutil en función de mi acción. Claro, sí, es un método práctico, porque en el Samkhya es a través del intelecto, del conocimiento. Muy bien. La medicina, de alguna forma. Claro, en el yoga hay un trabajo práctico, un trabajo que tiene que ver con los ejercicios, que tiene que ver con un montón de cosas para ir quemando eso. Samkhya sería lo que sea una analogía de la ciencia, porque es de toda la parte intelectual. Claro, el Samkhya el Samkhya le dio todo un fundamento teórico por ejemplo, al yoga y también a la Ayurveda y a otras cosas, incluso al budismo. El budismo también tomó el Samkhya. El Samkhya es una fuente teórica muy profunda, muy antigua, y de ahí tomaron varias corrientes, y digamos, solamente que el camino del Samkhya era netamente intelectual. ¿Es previo al hinduismo y al budismo? Al hinduismo no, al budismo sí. Samkhya es previo al budismo, sí. O sea, ya había teoría Samkhya antes de Buda. Buda incorpora elementos Samkhyas en los discursos. Sí, que es como esta división. El Samkhya es algo bastante antiguo y profundo, es muy interesante. Pregunta. Ellos no piensan que en el cuerpo, como dijiste vos, burdo, se queda ninguna huella, toda queda en el sutil. No, obviamente en el burdo, si ustedes caminan mal, van a tener mal el cuerpo burdo. O sea, eso ya de entrada, o sea, eso lo que están viendo ahora es la memoria en el cuerpo burdo. Primero todo es en el burdo. Primero todo es en la base. O sea, si ustedes tienen una mala vida, o sea, o nosotros, si tomamos mucho alcohol, bueno, se nos va a enfermar el cuerpo físico, que es la memoria, básicamente. O sea, no, obviamente que sí. Todo pasa primero por el cuerpo material, pero va dejando una huella espiritual, que es a más tiempo, digamos. Pero sí, el cuerpo físico es la base y desde ahí trabaja el yoga, porque está conectado con todo. Bueno, a esos elementos de memoria que pesan dentro de este cuerpo sutil tenían dos nombres básicamente. Ya no me voy a poner muchas más cosas, ya esos son los últimos datos de... Tenían dos nombres básicamente que serían los samskara, es una R. Sí, ya les explico bien. Y vasana. Básicamente nuestras acciones en la vida cotidiana se entendían que generaban... Vasana es algo así como, piénsenlo como un olor. Podemos pensar como un olor o como algo que se impregna, como cuando uno pasa por un lugar que digamos tiene mucha fritura, por ejemplo, que uno queda con olor a fritura. Algo así, piénsenlo como una metáfora de eso. El vasana es como esa vibración que se va como impregnando a nosotros, a nuestro cuerpo sutil, a través de muchas acciones, digamos, es lo primero que se nos impregna, es el olor, por así decirlo. Ellos lo veían, que es como de nuestras acciones, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo actuemos, vamos teniendo como vasanas diferentes, como una vibración que va quedando en ese cuerpo sutil. Y cuando ya se condensa mucho, digamos, cuando ya digamos hay una acumulación que ellos veían de eso, ya se conforman en algo que son como ya
por así decirlo, cicatrices o algo ya más hecho, que son las samskaras. Samskaras ya son como cicatrices o huellas o marcas dentro del cuerpo sutil, que ya están ahí, como una semilla de memoria de eso que vivimos. Cuando, digamos, no dejamos la acción libre, cuando tenemos como acciones que dejamos pensando, o que dejamos, digamos, un miedo guardado o lo que sea, son impresiones que ellos las veían casi como físicamente, como algo que tenemos ahí en el cuerpo sutil puesto. Piensen también como en condicionamientos. Es una buena manera de pensar en Samskara y Vasana. Son como las cosas que tenemos y que nos hacen que siempre hagamos lo mismo, porque son como pesos de la memoria, pesos que no nos permiten actuar de una manera independiente o libre. Entonces, según el Samkhya, nosotros vamos por la vida con un montón de samskaras, y también con un poquito de lo que estamos viviendo en ese momento como vasana, como en la vida cotidiana. Ya los samskaras son cosas más como más densas, más ya marcadas en nuestro cuerpo sutil, incluso a través de muchas vidas. Vasana sería, estoy teniendo una conversación con alguien o te estoy escuchando a vos, eso es vasana, yo estoy recibiendo. Claro, como el entorno, como lo de mi vida más sutil. Si yo lo meto y lo incorporo, se puede ir con el tiempo, de pronto con el tiempo, después de mucho, digamos, estar, se va generando el samskara, que sería ya como algo, como una huella más marcada, como una huella más firme de eso. Entonces el yoga trabaja a través de muchas prácticas ascéticas, o el trabajo, digamos, firme, era porque se cree que nos desprendemos de esas huellas a través de la presencia corporal, y también cuando, digamos, habitamos plenamente el cuerpo, le vamos sacando como lugar a la mente y el lugar a lo que nos llena, digamos, de estas huellas, a lo que permite que se reproduzcan también. Eso lo vamos a ver más profundamente con el yoga, que son los 8... Samskara podría ser la manera en la que repetitiva en la que hacemos las cosas también. También porque son como surcos de memoria que muchas veces nos condicionan la acción. Entonces siempre sacamos del mismo lado las acciones, pero ellos lo veían como por los samskaras, que siempre tenemos como ya una manera fija. Eso tiene que ver con nuestra memoria. Y nuestro cuerpo sutil como que carga con eso a través de, según ellos, las vidas, por así decirlo. ¿Samskara se formaría en la niñez también con todo lo que recibimos de nuestro...? Claro, para ellos todos son como cosas que tenemos, sino que ellos lo veían físicamente. Ellos veían como, imagínense garrapatas, no sé, pero imagínense también semillas o cosas así, como cosas que están ahí y que están... ¿Ah? Pero eso sería, digamos, de todas las encarnaciones. Sí. O sea, no en esta... No, para ellos no, para ellos eso es lo que condiciona, digamos, que el cuerpo sutil luego se acerque, dependiendo a esta carga de samskaras, digamos, se acerca a la siguiente. Igual, les digo como algo personal, piénsenlo siempre en la vida de ahora, no se pongan tal vez a perderse tanto pensando en otras vidas o lo que sea, sino piensen siempre cómo estoy alimentando este ahora y cómo me estoy liberando de mi memoria ahora. O sea, es un consejo más personal, digamos. Vos lo estás explicando como de ahora. Yo lo estoy explicando como el Samkhya. Claro, yo lo estoy explicando ahora y les tengo que explicar también la teoría, por eso ellos hablaban de esto, de qué es lo que condiciona el samsara, o sea, pero piénsenlo siempre en el ahora, cómo estarme liberando de ese condicionamiento, que el yoga es una muy buena herramienta, porque el yoga a través de todo el trabajo va generando, digamos, nuevos surcos de cómo trabajar. Va generando conciencia corporal y va desarraigando, digamos, esas memorias que tenemos. Pero ellos pensaban que a través, por ejemplo, del yoga se va liberando eso, pero no con el nuevo trabajo y el nuevo trascender en la próxima vida. Pues se supone que esta vida me marca determinadas cosas. Yo la llevo a la próxima vida y repito, como decía ella. No, piénsenlo, o sea, yo les dije como información de la teoría, les hablé de otras vidas, pero piénsenlo todo en esta. Y ya no voy a hablar más de otras vidas. Porque sí, no sabemos, digamos. Hablemos de lo que sabemos. Entonces, estamos acá y tenemos que tratar de desarraigarnos ahora de toda esa información que tenemos, y lo podemos hacer ahora. No piensen en más allá, no hay futuro. Una consulta, para ver si entendí la diferencia entre samskara y vasana. ¿El samskara vendría a ser los vasanas más arraigados? Sí, algo así. Sí, algo así. Se puede decir. La vasana es como algo más sutil, como un olor, como algo que está como... que se va codificando en samskara, digamos. Esa es como la idea. Espérate.
Entonces, ya para terminar, cuando se libera, digamos, esto, cuando ya no tenemos esas memorias, porque sabemos actuar desde el Purusha, o sea, cuando actuamos desde del Buddhi, digamos, nuestro Purusha, digamos, nos podemos dar cuenta que ya el Purusha es libre. Ese Purusha nos está iluminando constantemente, nos damos cuenta que es libre, se quema, digamos, el cuerpo en sus samskaras, se quema, digamos, todo Prakriti, y ese Purusha, digamos, quedaría independiente del Prakriti, quedaría en estado de Kaivalya, o sea, independiente, ellos lo veían así. Cuando ya se quema todas estas memorias, cuando se quema este cuerpo sutil incluso, y ya no hay como, vuelven a estar como esas gunas en equilibrio, lo que sea ya, entonces el Purusha puede estar independiente realmente, que ellos lo veían como el moksha, como la liberación. Volver a ser independientes, volver a ser, digamos, plenos como Purusha. Y eso es ya, digamos, en el yoga, todo lo que yo les hablé como el trabajo para trabajar esto ya es desde el yoga. Digamos que el Samkhya presenta esa teoría y ya el yoga, que es lo que vamos a empezar a ver, trabaja puntualmente cómo transformar todo esto y cómo liberarnos a través de ejercicios prácticos, que eso es muy interesante del yoga. Pero esto es básicamente ya la teoría, digamos, del Samkhya. ¿Sí me vas a preguntar algo? Mi pregunta es si el Samkhya en realidad plantea o no la reencarnación, por si leemos alguna otra cosa. Sí. La reencarnación el Samkhya lo plantea como... Sí, samsara, como samsara. Okay. O sea, no sé, pues samsara también puede entenderse como en esta misma vida, que repetimos, digamos, por huellas y repetimos todo y cometemos las mismas cosas. Pero sí, en la India, después de cierto momento, la teoría de la reencarnación fue como la más aceptada. Después de las Upanishads, o sea, después del periodo upanístico, ya básicamente que la mayoría de escuelas creen en la reencarnación. Es como algo ya, como que lo tienen como integrado, como aparte de la forma en que entienden el mundo. Entonces, esa era la forma en que entendían por qué esas acciones se van quedando y por cómo generan, digamos, el futuro. Entonces ya habríamos terminado la clase, si no tienen preguntas. ¿Alguna pregunta? Vas a contestar, no me preguntes. Bueno, muchas gracias. Gracias.